En la madrugada del 22 de septiembre de 2013, dos personas descubrieron un extraño bulto en una pista forestal de la parroquia de San Simón de Ons de Cacheiras, en el municipio de Teo, en España. La sorpresa dio lugar al horror cuando corroboraron que estaban frente al cadáver de una niña de solo 12 años. Sin perder un segundo, estas personas llamaron a emergencias, sin saber que en breve todo el asunto se volvería de trascendencia nacional. Los padres de la pequeña, la que habían hallado, habían denunciado su desaparición el día anterior, y si bien se mostraron atravesados por el dolor cuando se enteraron de las novedades, terminarían siendo detenidos 48 horas después. Todo ocurrió frente a la mirada azorada de un gran número de espectadores que seguían con curiosidad y algo de morbo las noticias. Y es que la niña muerta no era otra que Asunta, la hija adoptiva de Rosario Porto y Alfonso Basterra, dos personas que no eran ajenas al ojo público por diversas razones. Una serie de contradicciones, la terrible certeza de que se estaba ocultando información, actitudes sospechosas por parte de todos los involucrados, enigmas que no pudieron resolverse y un nefasto rol por parte de los medios de información hicieron de este caso el hecho delictivo con mayor seguimiento mediático en su época. Pero no nos adelantemos para saber todo sobre los polémicos padres de Asunta, las pistas que los investigadores encontraron, el veredicto del jurado y todo lo que se armó alrededor de este caso. Es necesario que comencemos por el principio. Sean bienvenidos al oscuro caso de Asunta. Si este caso les interesa, les pido por favor que dejen su like. Si este video sobrepasa los 5000 likes en 24 horas, vamos a preparar tal vez una segunda parte con tal vez más información, o si no, otro video referido a algún documental que esté dando vueltas por ahí. Comencemos. Una familia feliz. Rosario Porto Ortega nació en 1969 y fue la hija única de un abogado muy reconocido, Francisco Porto Mela. Su madre, por su lado, tenía una enorme trayectoria como profesora de historia de arte en la universidad. Ambos eran profesionales, con una gran vida social y un pasar económico holgado, por lo que Rosario recibió una educación de calidad, asistió a institutos privados y se rodeó desde temprana edad con gente de la alta alcurnia. Impulsada por el deseo familiar y a sabiendas de que había un modo muy concreto de continuar con el legado de su clan, la chica siguió los pasos de su padre y tras estudiar Derecho terminó trabajando en el estudio del mismo. Incluso siendo ya una mujer independiente, Rosario fue siempre la consentida de sus progenitores, que cargaron sobre ella un montón de presión y de expectativas. Esta misma presión fue la que hizo que la joven sufriera una serie de desequilibrios, que procuró que quedaran lejos de la vista de todos aquellos que la elogiaban y felicitaban por su desempeño. Así fue como Rosario atravesó oscuras etapas de depresión cargadas de una corrosiva ansiedad. Medicamentos y tratamientos de por medio, consiguió con menos de 30 años convertirse en cónsul de Francia, representación que también venía heredada de su árbol genealógico. En lujosas fiestas realizadas en aún más lujosas mansiones brindaron por ella y por su prometedor futuro. Era marzo de 1997 y nadie podía sospechar que Rosario pronto iba a entrar en una espiral de sucesos que iban a llevarla a estar frente a un jurado siendo acusada de homicidio. Por su lado, Alfonso Basterra Camporro había nacido en 1964. Era un periodista originario de Bilbao, asentado en Santiago de Compostela desde hacía 20 años y se especializaba en temas económicos. Si bien era una persona dedicada y constante, no lograba dar el salto que pudiera catapultarlo, y todo se complicó en su vida cuando perdió un puesto estable en una editorial por razones que nunca quedaron aclaradas del todo. Luego de aquello, se había reinventado ofreciendo colaboraciones puntuales con algún que otro medio y gestionando el gabinete de comunicación de algunas empresas turísticas de prestigio. No le iba mal, pero aquello no se parecía en nada a su sueño de juventud. Rosario y Alfonso se conocieron en 1990 y para mediados de esa década se casaron. Para quienes lo veían de afuera, eran una pareja envidiable, tenían el mundo a sus pies, se reían en público y se profesaban un amor mutuo que parecía genuino y honesto. De hecho, Alfonso se mostraba particularmente obsesionado por Rosario. Más allá de que quedaba claro que la consideraba la mujer de su vida, no dejaba de mencionarla frente a sus conocidos y tenía una actitud casi servicial para con ella, buscando siempre asistirla y ayudarla en todo, a tal punto que no tardó en dejar de lado sus labores.
Lo único que deseaba era estar disponible para su flamante esposa. Como se imaginarán, muchos vieron en esta actitud un claro oportunismo por parte del periodista. Después de todo, Rosario era la heredera de una enorme fortuna y el hombre lo sabía. ¿Acaso la había conquistado con el fin de poder vivir de sus cuantiosos billetes? Algunos creen que sí. Otros creen que había entre ellos una especie de sociedad en la que ambos cumplían un rol específico. Como sea, para el 2001, Rosario y Alfonso, lejos de los rumores que los rodeaban, decidieron que era momento de agrandar la familia y se propusieron traer un hijo al mundo. Esa decisión sería el principio del fin. Dado que la mujer padecía brotes de lupus eritematoso, una enfermedad autoinmune que hacía que embarazarse no fuera la mejor opción, volaron a China después de un largo proceso. ¿Qué buscaban? Adoptar a quien se convertiría en su primera y única hija. La niña tenía 1 año de edad, era originaria de la ciudad china de Jiangsu, y si bien su nombre original era Fan Zhong, sería rebautizada como Assunta Basterra Porto. Ya en ese momento, su pequeño rostro fue buscado por los paparazzis. Assunta era la protagonista de la primera adopción china en Galicia. Como era de esperarse, los flamantes padres fueron invitados a muchos programas de televisión, dieron entrevistas a todos los periódicos e incluso concedieron entrevistas radiales. Entonces, la imagen de la familia perfecta escaló a niveles inauditos. Assunta fue criada con los mismos privilegios que su madre y con el paso de los años no solo desarrolló una brillante vida académica. Para los 11 años también tomaba clases de ballet, piano, violín, chino, francés e inglés. Para los 12 años estaba programado que comenzara con algunos viajes alrededor del mundo para que Assunta conociera otras costumbres, otros lugares, otros países. Pero eso jamás se realizaría. Assunta no pasaría del año 2013. Las cosas empiezan a salir mal. A decir verdad, el año 2013 arrancó para la familia con el pie izquierdo. El mismísimo 6 de enero de ese año, Alfonso descubría, al revisar los correos electrónicos de Rosario, algo que sacudiría su mundo. Su mujer le era infiel y no solo había tenido una aventura, al parecer llevaba mucho tiempo manteniendo una relación paralela. Quiso la ironía que justamente el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, se formalizara la sentencia de divorcio que puso fin a una relación que había parecido idílica. Según los testimonios que luego pudieron recabarse, Alfonso no pudo lidiar del mejor modo con todo lo que estaba pasando. Atravesado por una serie de sentimientos encontrados, pasaba sus horas escribiendo a su ex, primero con reproches, luego con súplicas, finalmente con insultos. Le repetía básicamente que no podía creer lo que había hecho. A la par que su vida sentimental caía como un castillo de naipes, del mismo modo caía su estabilidad monetaria. Ya sin los beneficios de los recursos que Rosario poseía, Alfonso estaba poco menos que acorralado por las deudas de una vida con costosos gustos a los que no quería renunciar. A sabiendas de que había perdido el eje, el hombre comenzó terapias y una semana después la pareja pudo de algún modo reordenar una nueva rutina. Después de todo, seguían compartiendo la paternidad de Assunta. Respecto a la niña, lo cierto es que empezó a pasar la mayor parte del tiempo con Alfonso. De hecho, el periodista y la abogada llegaron a un acuerdo. Ella podía seguir pasándole unos cuantos billetes por mes si él se encargaba de la crianza de la pequeña. Para agilizar estas maniobras, Alfonso se mudó muy cerca de Rosario, y así funcionaron las cosas por un tiempo. Pero entonces la mujer había sufrido otro brutal ataque de depresión. Su ex marido dejó de lado los recelos y se encargó de asistirla en esos días grises. Por desgracia, el lupus también avanzó y el 26 de junio, Rosario terminó siendo ingresada en una sala de neurología. Estaba mareada, los problemas en su piel habían avanzado y no podía mantenerse en pie. Alfonso le insistió en que no se preocupara por nada, él se seguiría haciendo cargo de las cosas. A la responsabilidad de Assunta le podía agregar los temas de negocios, la agenda personal de Rosario y un sinfín de detalles. Pero esta vez, una sombra se dibujó en su rostro. No pensaba hacerlo gratis y ya no le alcanzaba con el dinero que su ex mujer le daba por mes. Ahora quería exigir más, quería que ella abandonara a su amante. Rosario aceptó. Estaba en un hospital privada de tomar las riendas de su vida, con miedo, sin saber qué podía pasar con ella. 10 días después, ya con el alta, la mujer pudo volver a su hogar. Alfredo y Assunta la recibieron con gran algarabía. La niña incluso la abrazó con lágrimas en los ojos, pensando que por fin las cosas volverían a la normalidad en su vida, creyendo ingenuamente que podía volver a disfrutar de esa familia feliz que la había criado en sus primeros años. No sabía que la pesadilla acababa de comenzar.
alguien intentó matarme. El 5 de julio, Asunta mandó un mensaje de WhatsApp a su mejor amiga. Palabras más, palabras menos, se escribió que alguien había intentado matarla la noche anterior. Aunque el asunto no tuvo una denuncia formal en el momento, luego se supo por declaraciones de Rosario lo que efectivamente había pasado durante aquella madrugada. Al parecer, entre las 2:30 y las 4:30 am, la mujer había escuchado un golpe seco y había salido rápidamente de la cama, movida por un mal presentimiento. Al llegar a la habitación de su hija, había visto un hombre corpulento que vestía de negro, llevaba guantes de látex y el rostro cubierto. El sujeto estaba inclinado sobre Asunta y apretaba su cuello. Rosario pegó un grito y ella y el hombre forcejearon unos extensos segundos. Luego el extraño había escapado con gran agilidad, dejando a la mujer y a la niña consternadas con el regusto de un mal sueño. Como dijimos, no hubo una denuncia formal y esto recién saldría a la luz unos meses después, cuando Asunta ya no formara parte del mundo de los vivos. ¿Por qué la madre no había llamado a la comisaría de turno? ¿Por qué, teniendo los contactos que tenía, no había hecho nada ante aquel inusual ataque? Su explicación era sencilla. Había creído que se trataba de un ataque azaroso que se había llevado a cabo porque las llaves de la propiedad habían quedado en el lado de afuera de la casa por accidente. Básicamente creía que había sido víctima de la mala suerte. No creía que denunciar le ayudara en algo. Lo que tenía que hacer era ya no olvidarse de cerrar bien las puertas. Sus vecinos se mostrarían escépticos al respecto, y más de uno declararía que durante esa noche, por ejemplo, sus perros no habían ladrado. ¿Tan preciso había sido el atacante? Suponiendo que había burlado las cámaras de seguridad con astucia, ¿cómo había hecho para que los perros no lo atacaran? ¿Será acaso que los canes olían a alguien familiar, alguien que ya conocían? Muchas de estas conjeturas cobrarían sentido en el juicio que pronto se llevaría a cabo y al que nos dirigimos a toda velocidad. Y es que aquel ataque fue el preámbulo al que el universo de Asunta ya no volviera a ser el mismo. La semana posterior al incidente con el misterioso atacante, la niña se presentó a su clase de música con una actitud muy extraña. Se la veía con somnolencia y su profesora, que siempre la felicitaba por su gran labor a la hora de entonar, habló con Alfonso preocupada. Era imposible aquella tarde hacer que Asunta se concentrara, parecía atontada, parecía fuera de sí. Sin muchos rodeos, el hombre le había dicho que su hija había sufrido una fuerte alergia y que le habían dado un antihistamínico en cuyas reacciones adversas estaba la de provocar una caída anímica. ¿Tenía esto sentido? No lo sabemos, pero todos lo tomaron por cierto. De a poco se hizo común que Asunta apareciera frente a docentes y amigos con el rostro desencajado y la mirada perdida. Incluso la niña quedaría en evidencia al olvidar parte de unas partituras que solía tocar de memoria hacía años. Este cuadro, cada vez más inusual, hizo que la directora del Instituto de Música se entrevistara con ella y le consultara si había algo que quisiera contarle. Asunta le había dicho entonces que estaba bien, que no estaba pasando nada raro. Bueno, nada aparte de ese polvo blanco que le daban después de comer. Ese polvo blanco que tenía un gusto horrible y que la dejaba sin ganas de hacer nada. La directora del Instituto de Música trató de no mostrar las emociones que la invadieron para que la niña no perdiera la confianza en ella. Con total normalidad le preguntó quién le daba ese polvo blanco. Asunta fue muy concreta cuando contestó mi mamá. Lo dijo sin que le temblara la voz. Rosario fue citada por la profesional y largó una coartada que en ese momento calmó las aguas. Dijo que efectivamente le habían empezado a dar variados medicamentos a Asunta, todos con el fin de tranquilizarla. Al parecer el episodio del invasor en su habitación la había dejado sensible y angustiada. La respuesta desvió la atención de los ojos acusadores y un manto de piedad cayó sobre Rosario, más cuando los primeros días de agosto sufriera otra crisis depresiva. Nuevamente Alfonso se quedó a su lado y le acompañó a la internación. Durante ese periodo, Asunta volvió a ser separada de sus progenitores. Vivió un tiempo con una madrina y luego con una cuidadora en una casa de campo. Le pintaron el panorama como unas mini vacaciones y la chica se dedicó a jugar al aire libre, explorar y pasar gratos momentos. Sus padres la llamaban pero no la visitaban. Eso la entristecía, claro, pero también le había hecho bien el cambio de aire. Cuando le dijeron que su madre ya estaba bien y que podía volver al hogar, se mostró reticente. Mencionó en más de una ocasión que prefería quedarse allí. Era como si presintiera que sus últimas horas estaban a la vuelta de la esquina y es así como nuestra historia vuelve al principio. Comienza la investigación.
Como ya mencionamos, el 21 de septiembre del año 2013, los padres de Asunta se comunicaron con las autoridades competentes para denunciar que su hija estaba desaparecida. Al día siguiente, el cuerpo de la chica fue encontrado al costado de un camino. Parecía que alguien lo había colocado cuidadosamente allí y tenía las muñecas atadas con una soga naranja. Los investigadores no tardaron en poner manos a la obra. Las primeras horas de un caso suelen ser cruciales. Esto puede marcar, a veces, el hecho de que un caso se resuelva o no. Por eso no tardaron en entrevistarse con los sollozantes progenitores de la víctima, y algo le llamó particularmente la atención. Rosario estaba inquieta, se contradecía y por momentos estallaba en carcajadas. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso era parte del shock que estaba atravesando o había en el asunto gato encerrado? Al mismo tiempo, la mujer y Alfonso pidieron con especial énfasis que el cuerpo de su hija fuera cremado. Decían que lidiar con el cadáver de la niña los dañaba psicológicamente. Entendiendo que toda pista de valor ya había sido relevada, los jueces de turno accedieron al pedido. Así Asunta fue incinerada, lo que llamó la atención de muchos de los que le estaban prestando atención al caso. ¿Por qué tanto apuro en convertir el cuerpo en cenizas? Mayor fue la consternación cuando los investigadores le pidieron a Rosario revisar su propiedad. En ese momento pudieron notar cómo de modo explícito la mujer quería ocultarles el contenido de un tacho de basura. Al revisar el mismo, los agentes encontraron algo que los dejó paralizados. ¿Se imaginan lo que era, no? Sí, una soga, y se imaginan el color también, ¿no? Efectivamente naranja, como la misma soga con el mismo color que habían utilizado para atar a Asunta. Esto derivó en que Rosario terminara apresada. En menos de 24 horas, la justicia también pondría las manos sobre Alfonso. Este nuevo giro de los acontecimientos fue como gasolina para los medios, que rápido optaron por tomar un rol que sería ampliamente cuestionado tiempo después. Y es que los periodistas, ansiosos de agregar detalles escabrosos a una historia de por sí perturbadora, fueron inescrupulosos en su modo de desenvolverse. Amarillismo, inventos, exageraciones, todo era válido para tener el titular más recaudador. ¿Eran los padres de Asunta culpables de matar a su hija? ¿Por qué razón lo habían hecho? ¿Les habían tendido una trampa como alegaban? ¿Qué estaba pasando por debajo de la superficie? ¿Qué se escondía en las profundidades de este caso? El cóctel era explosivo y el caos y la confusión no hicieron más que aumentar con el correr de los días. Estallan las polémicas. Con todos los ojos de una sociedad puestos sobre el caso, los forenses tuvieron que admitir que habían cometido ciertas irregularidades al momento de tratar con el cadáver de Asunta. No habían tomado la temperatura corporal, por ejemplo, lo que no les daba una perspectiva más o menos orientativa sobre la hora del deceso. Saber estas cosas sirve para poder armar causas, contrastar coartadas o imaginar escenarios en los que el crimen podría haber sucedido. Lo que sí habían podido comprobar era la presencia del medicamento ansiolítico lorazepam en cantidades tóxicas en la sangre de la niña. ¿Y eso no les había llamado la atención de inmediato? Bueno, recién lo encontraron sentido a esto cuando las profesoras de Asunta que la habían visto dormirse en clases se presentaron para testificar. El rompecabezas comenzaba a armarse, sí, pero demasiado tarde. En una primera versión de los hechos, Rosario declaró que había dejado a Asunta en su casa a las 19 horas del 21 de septiembre. Luego, al regresar unas horas después, ya no la había encontrado. Este relato lo sostuvo hasta que se enteró que había cámaras de seguridad que la mostraban con Asunta en su vehículo. Entonces dijo que era cierto, que la niña había ido con ella y que la había dejado en otro sitio. Esto lógicamente causó más y más desconfianza en quienes tomaban testimonio. La misma desconfianza causó el hecho de que un ordenador y un celular de Alfonso jamás fueron encontrados en su domicilio. El sujeto, ya tras las rejas, aseguró que eso era imposible, que sus cosas debían estar en su casa. Sin embargo, los agentes dejaron constancia de que esto no era así. En resumidas cuentas, Rosario y Alfonso parecían tener toda la evidencia en su contra, pero entonces ocurrió algo que nadie vio venir. Entró en escena al que se conoció como el hombre del semen. A principios de octubre, el Laboratorio Central de Criminalística de la Guardia Civil identificó 2 manchas de esperma en una camiseta de Asunta. Las mismas coincidían con el perfil genético de un joven colombiano que residía en Madrid. Y no solo eso, hacía un tiempo el sujeto había sido acusado de abusar de una menor en una fiesta. Posteriormente había sido absuelto. Por unas jornadas, esta noticia lo llenó todo. ¿Estaban acaso ante un abusador reincidente? Rápido el hombre colombiano fue apresado.
No opuso resistencia ni intentó escapar. Se mostró colaborativo en todo momento y hasta presentó una coartada más que sólida. La noche del asesinato había estado en muchos kilómetros de distancia. Había cenado con otras 3 personas y todos tenían fotos del evento. Fotos que incluso habían subido a las redes en el momento mismo en que alguien debía estar matando a Asunta. Pero si esto era así, ¿cómo estaba el semen del imputado en la ropa de la niña? A esta pregunta se aferró la defensa de Rosario y Alfonso, pero los laboratorios pronto salieron a hacerse cargo del error. Al haber sido registrado como un posible criminal sexual, el semen del hombre colombiano estaba en poder de la ley desde hacía meses. De hecho, lo tenían guardado en la misma cámara frigorífica donde se habían archivado los bienes personales de la niña asesinada. Por una imprudencia, ambas pruebas, que ninguna relación tenían entre sí, se habían mezclado, contaminándose mutuamente y generando una eventual confusión. Esta explicación dejaba en evidencia el poco profesionalismo con el cual se estaban llevando a cabo estas investigaciones, y esto sería solo el comienzo de las irregularidades. Por ese entonces, Rosario y Alfonso, que estaban en 2 celdas próximas en los calabozos de la Guardia Civil, empezaron a ser grabados sin su consentimiento por una orden del juez instructor. Más tarde, la Audiencia Provincial de La Coruña anularía la validez de estos audios y prohibiría que fueran utilizados en el juicio. Sin embargo, el daño estaba hecho. Las grabaciones terminaron siendo filtradas a la prensa, que las reprodujo, pero que también empezó a dramatizarlas, promoviendo como reales conversaciones que en realidad no habían sido así. Con sutileza, algunas palabras eran cambiadas por otras. ¿Con qué fin? Sencillo: generar más y más impacto en un público ávido de novedades. Así las mentiras invadieron diarios, portales de noticias, revistas. De un modo o de otro, todos esperaban que los cabos sueltos por fin cobraran sentido en el ansiado juicio. Un juicio que se llenó de nuevas y espectaculares incongruencias. Nuevas incongruencias. Uno de los grandes problemas en la etapa siguiente surgió cuando se tuvieron que elegir jurados. El caso había escalado tanto en el ojo público que muchos veían como una tarea demasiado comprometedora sacar conclusiones sobre el mismo. Muchos repetían que había gente de mucho poder operando entre las sombras, haciendo que las investigaciones quedaran empantanadas. ¿Tenía esto que ver con la influencia del apellido de Rosario? ¿Por qué tanta torpeza por parte de los investigadores y del laboratorio? ¿Y si no era torpeza, sino maniobras estipuladas para que la verdad no emergiera? Finalmente, un juicio programado para el 13 de junio de 2014 recién pudo iniciarse el 29 de septiembre. El primer gran revés del caso estuvo ligado a Alfonso. ¿Recuerdan que dijimos que nunca se habían hallado una de sus computadoras y un teléfono móvil? Bueno, tan misteriosamente como habían desaparecido, ambas cosas aparecieron. Estaban en la casa del hombre y fue su misma defensoría la que lo informó a la justicia. ¿Cómo podía ser? ¿Acaso la policía había mentido o Alfonso se les había ingeniado para que alguien sacara eso de su hogar y luego lo volviera a meter sin que nadie se diera cuenta? De inmediato, ambos elementos fueron entregados a los peritos. Con esto, la defensa quería demostrar que los detectives habían prestado falso testimonio y que su defendido no tenía nada que ocultar. Sin embargo, las primeras conclusiones que sacaron los expertos tras analizar los discos rígidos fueron que efectivamente alguien había borrado material de los mismos. Material que pudo ser recobrado tras mucho esfuerzo. Al parecer, Alfonso había visitado muchas páginas eróticas. Se trataba de páginas en las que destacaban los videos e imágenes protagonizadas por mujeres de rasgos asiáticos. Esto desató numerosos rumores sobre las tendencias sexuales del padre de Asunta, que recordemos, provenía de China. También en ese momento, el grupo de delitos contra las personas recuperó el teléfono móvil de Asunta, que antes había sido propiedad de Rosario. En el mismo, había unas fotografías en las que la niña de 9 años en ese entonces vestía medias de red y ropa sugestiva. Esto también terminó filtrado y se habló de cómo la chica había sido probablemente explotada por sus progenitores. Pero esta línea también se vino abajo cuando se descubrió que Asunta estaba vestida así porque había participado de una muestra de danza en la que representaban vestuarios de época. Todas sus compañeras de clase habían usado las mismas prendas. Era polémico, sí, pero formaba parte de una performance ideada por una profesora y no por Rosario y Alfonso, que dicho sea de paso, no paraban de repetir que eran inocentes, que no habían matado a su hija, que no entendían por qué alguien estaba tan empecinado en hacerlos ver como monstruos. A esto hay que sumarle que los testimonios de testigos y las pruebas recopiladas por cámaras de seguridad empezaron a empastarse entre sí.
Los horarios que dictaban las personas no se coincidían con los de las grabaciones, y todo hizo que reconstruir las últimas horas de los implicados fuera una tarea titánica y por momentos casi imposible. De hecho, quedó claro que Rosario había estado con Asunta en su auto, pero no había modo de saber si en el mismo también había estado Alfonso. Si bien no se lo veía nada quitar a que pudiera estar en el asiento de atrás del vehículo, aunque él sostuviera que no estaba. Acabado el juicio, que se prolongó más de 4 semanas y para el que fueron citados 135 testigos, hubo 4 intensos días de deliberación. El jurado emitió un veredicto que resolvió solo algunas de las cuestiones principales del caso, pero también dejó severas incógnitas. Pocas cosas pudieron quedar demostradas sin dudas, entre ellas que a la niña le habían suministrado lorazepam durante al menos 3 meses antes del fallecimiento y que el día de su muerte Asunta había comido con sus padres para recibir una dosis de 27 pastillas. Luego, alguien la había asfixiado. ¿Había sido ese alguien su madre, que se había comprobado que estaba con ella? ¿Estaba su padre en la escena del crimen? ¿Había aparecido luego? ¿Solo había participado escondiendo el cadáver? Era difícil estar seguro, más cuando nunca pudo atinarse a encontrar una respuesta clara a esta pregunta crucial. Si habían sido los padres de Asunta los que la mataron, ¿por qué había sido? ¿Movidos por qué perversión? ¿Acaso la chica había sufrido cosas que no debían saberse? ¿Acaso había visto algo indebido o solo querían dañarla y punto? El jurado intentó buscar otras variables, como la posibilidad de que el amante de Rosario estuviera involucrado. También se intentó rastrear la pista del atacante nocturno que había sorprendido a Asunta en su habitación meses antes de que apareciera sin vida, pero todos los intentos llevaron a nuevos callejones sin salida. Las personas, mientras tanto, habían detenido hasta sus rutinas para seguir el juicio. Todos querían saber cuáles iban a ser las sentencias, y eso pudo saberse el 16 de marzo de 2016. Sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó los recursos de los abogados de Rosario y Alfonso, que afirmaban que la pareja había sufrido una campaña de desprestigio por parte de la prensa. Luego, el mismo tribunal había confirmado una pena de 18 años para cada uno de ellos. Desde su encarcelamiento, los padres de Asunta, pese a hallarse en la misma prisión, no volvieron a encontrarse nunca, salvo en los juzgados. No mantuvieron ninguna relación después de la sentencia. Rosario Porto intentó quitarse la vida en 2 ocasiones. El 24 de febrero de 2017, tras anunciarle que iba a ser trasladada de la prisión, fue encontrada inconsciente por una ingesta de somníferos que había ido acumulando. Tuvo que ser ingresada a un centro hospitalario para ser estabilizada. El 12 de noviembre de 2018, en su nueva prisión, intentó usar parte de su ropa para colgarse en la ducha. Fue encontrada por otra reclusa cuando aún respiraba y volvieron a salvarle la vida. El 18 de noviembre de 2020 finalmente consiguió sus cometidos, ahorcándose con un cinturón de tela que hizo cortando sábanas. Previo al episodio había cursado profundas depresiones, había llorado reclamando aún que era inocente, y muchos sostienen que no recibió la ayuda que incluso a un recluso no se le puede negar. Rosario dejó todo su patrimonio con valiosas propiedades inmobiliarias a una amiga de la familia que la visitaba con frecuencia. Su exmarido no recibió nada y poco se sabe de su reacción al enterarse de la muerte de la mujer. La casa en donde en teoría asfixiaron a Asunta hoy día está tomada por indigentes y en más de una ocasión sufrió incendios. Hay quienes dicen que las llamas se deben a negligencias de los nuevos habitantes. Los que siempre sostuvieron que tras este crimen actuaron seres entre sombras, insisten en que alguien sigue con intenciones de querer borrar cualquier clase de evidencia que alguna vez pueda despejar el enigma de por qué una niña de 12 años vio truncado su existir un ya lejano septiembre del año 2013.